Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte te derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Estas lecturas, en mi opinión, y en concreto el Evangelio, nos traen el tema de la identidad de Dios y de la identidad nuestra. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para Dios? En un mundo en el que pareciese que se difuminan las identidades, que cada cual simplemente puede elegir un estado, una manera al capricho, esta palabra tiene importancia. Y viene precedida de la primera lectura del profeta Isaías. Y en esta lectura y en el Evangelio aparece un tema en común, es el tema de las llaves, de las puertas. Dice aquí, en la primera lectura, que Dios, en una profecía, le retira el puesto de gobernante a un hombre inicuo y se la otorga o la promete para otro, para un que será descendiente de David. Le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Que es lo que de alguna manera luego le dice Jesús a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto es importante porque, de entrada, este obrar de Dios, que es otorgar una responsabilidad, entregar las llaves del palacio es dar dominio sobre su posesión, entregar las llaves del reino de los cielos es entregar una responsabilidad, una facultad. Nos habla de que entonces esta identidad de la que hablo está relacionada con una responsabilidad. O sea, el quién soy yo tiene que ver con qué responsabilidades me han sido entregadas. Mi identidad y mi dignidad dependen de aquello que me ha sido confiado. Después de esta misa van a bautizar a una niña. Pues los padres y los padrinos tienen una responsabilidad inmensa, que quizás ni siquiera son conscientes del tamaño de su responsabilidad, al habérseles confiado una criatura. Los seres humanos hemos recibido en herencia la creación entera, el mundo, el universo, nuestra propia historia, y esto supone una responsabilidad. Entonces, una primera idea es esta: ¿quién soy? Está en función de qué he recibido y de qué responsabilidades me han sido confiadas. Pero el Evangelio agrega algunos matices a esta idea de la identidad, en mi opinión. Dice, en primer lugar, que Jesús va de camino a Cesarea de Filipo. Este lugar donde se da el diálogo entre Jesús y Pedro tiene una gran relevancia. Cesarea de Filipo era una de las muchas ciudades o poblaciones que llevaban el nombre de Cesarea, en honor al emperador César, el gobernante local de la provincia dominada por el Imperio Romano. Quería evidentemente homenajear al emperador y por eso le ponía este nombre. ¿Y qué significa que se llame Cesarea? Que es un lugar donde se rinde culto al panteón romano. Es un lugar que no es hebreo. Está situada o estaba situada en la fuente donde nace el río Jordán, al norte de la Palestina.
Nosotros nos imaginamos la región de Jesús muy desértica, muy polvorienta, árida, pero en cambio este punto concreto donde nace el río Jordán es verde, abundante en agua, fértil, y estaba lleno, en concreto esta fuente, este nacimiento del río Jordán, de templos paganos. Jesús está allí con sus discípulos y entonces pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está preguntando por su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y por qué es importante el lugar? Porque es un mundo pagano. Esta pregunta es válida hoy también. ¿Quién es Dios en un mundo donde aparentemente la religión no interesa? Donde para muchos la religión es un problema, para muchos es la causa de los males, de los fanatismos o de la opresión. O simplemente no es relevante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta ya no en términos simplemente colectivos, sino personales. ¿Quién es Cristo para ti? Esto es muy importante. Porque Cristo puede ser visto como, un personajillo de la historia, más o menos importante, como un gurú, como el Mahoma, como el Buda, un personaje que vino y ya. Pero resulta que para el cristiano, Cristo, ¿quién es Cristo?, tiene unas connotaciones importantes que vienen después. Entonces la respuesta de los discípulos es: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. En definitiva, la gente no tenía ni idea. Un caos, una confusión. Y eso pasa hoy. Eso pasa hoy. La gente no sabe quién es Cristo. No está dicho que tú por venir a misa sabes quién es Cristo, ni yo por ser cura lo sé. Esta pregunta como de raíz interesa planteársela, porque de la respuesta que demos a esta cuestión, de la identidad de Jesús, depende nuestra vida entera. Y entonces ya Jesús deja de hacer el sondeo y la encuesta a la gente y le pregunta a ellos: ¿y ustedes en cambio, quién dicen que soy yo? Y dice que Simón Pedro, con su talante espontáneo, primario, que siempre responde lo primero que le viene, dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tiene dos componentes esta respuesta de Jesús. El Mesías. El Mesías es aquel del que hablaba la lectura de Isaías, ese hombre al que se le darán las llaves del palacio, el enviado de Dios para salvar al pueblo. Ya reconoce en este hombre, en Jesús, un enviado de Dios, pero no solo un enviado, dice: y eres el Hijo del Dios vivo. Esta es la respuesta más importante y más trascendental, porque Pedro aquí ya no solo lo confiesa como un hombre enviado, sino como Dios. Decir hijo de Dios para un hebreo es decir: tú eres Dios. Y esta es la esencia de la confesión de fe cristiana. Después de esta homilía vamos a profesar la fe, vamos a decir: creo en Dios. ¿Qué es la esencia del cristianismo? Que nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Esto es, si uno lo piensa un poquito, es demasiado fuerte. ¿Cómo así que un hombre es Dios? ¿Cómo así que Jesucristo, que nació en Belén, que murió en la cruz, que resucitó, es el mismo que creó el universo? ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? O de otro modo, ¿cómo es posible que Dios haya amado tanto al hombre que haya querido por toda la eternidad incorporar en su intimidad a un ser humano? Esto nos habla de la dignidad nuestra, de la importancia que tenemos de frente a Dios. No somos unas criaturillas, animalillos que pululamos en el cosmos. Somos seres humanos que tienen la dignidad de aquel que ha querido hacerse uno de nosotros. Y por tanto esto nos habla de la inmensa responsabilidad. Yo cuando pienso en un niño que va a ser bautizado me impresiona mucho, porque digo: todo lo que el papá y la mamá le digan, o lo que no le digan, lo que hagan con esa persona, será decisivo para el crecimiento de esa persona en el futuro, para su identidad, para que tenga una verdadera relación con las demás personas, para que tenga una verdadera autoestima, para que sea verdaderamente orientada. O sea, la responsabilidad que tenemos es impresionante, es muy grande. Dios ha querido imponer en manos del hombre a los demás hombres y al mundo entero.
Y entonces, fíjense qué impresionante es esto, porque Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y en cuanto Pedro revela la identidad de Cristo, Cristo le responde revelándole su propia identidad. Es decir, una vez tú y yo entendemos quién es Dios, podemos entender quiénes somos nosotros mismos. Porque la respuesta de Jesús es, dichoso tú, Simón. Le llama por el nombre de pescador, Simón. Reconocer quién es Dios le trae la dicha, la gloria, la alegría a Simón, al pescador. Y le cambia inmediatamente el nombre y le dice, dichoso tú porque eso no te lo reveló la naturaleza. Y yo te digo, tú eres Pedro. Le cambia el nombre. En la Escritura cambiar el nombre, hoy le van a dar un nombre a esta niña que va a ser bautizada. Significa revelarle la vocación. ¿Quién? ¿Cuál es su misión en el mundo? Pedro, Petros. Petros en griego es como una piedrecilla. O sea, este pescador se va a convertir en la columna, en el punto de apoyo de la iglesia. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, en griego Petra, no es lo mismo que Petros. Petra es la roca, y la roca es Cristo. O sea, sobre la roca de Cristo, Petros, que es la piedrecilla, se apoya, y esta solidez le permitirá ser invulnerable ante el reino de la muerte. O sea, le revela su misión. ¿Para qué está en este mundo? De la respuesta que tú y yo le demos a la pregunta ¿quién es Cristo? Depende para qué vivimos. Porque no está dicho que sepamos para qué vivimos. ¿Para qué vivimos tú y yo? Para tener dinero, para que me quieran, para que tener afecto, para que me reconozcan, para saber mucho, para estudiar, para viajar. ¿Para qué vivo? Si yo puedo responder quién es Cristo, Cristo me revelará cuál es el sentido de mi vida, el verdadero sentido de mi vida. Y termina diciendo Jesús, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado. Le da un poder. Y esta respuesta es muy importante, porque ahora se acerca la visita del Papa Francisco a Colombia. Y evidentemente los tiempos de hoy no son los de antes. Mucha gente, pues el Papa no le dice nada, no le interesa. Pero desde luego, cuando Dios, Cristo, le da a Pedro una facultad, la facultad de las llaves, le está dando a él y a sus sucesores la facultad de gobernar la iglesia, la facultad de expresar contenidos doctrinales, la facultad de absolver pecados, la facultad de ordenar la disciplina del pueblo de Dios. Y este vínculo que podemos tener con Pedro, con el Papa, es un vínculo de fe, y esto es muy importante. Hay gente que dice, no, el Papa Francisco es un liberal que va a hacer de la iglesia un grupo comunista. Hay otros que dicen, la maravilla que renovó la iglesia, tal. Y algunos se oponen, ¿no? Es increíble. Es el primer Papa latinoamericano, y en Latinoamérica hay mucha oposición, aunque también hay mucha aceptación. Pero ¿a qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros amamos al Papa? Porque Cristo nos lo ha entregado. Es un motivo de fe, no es un motivo de capricho humano. Es impresionante pensar que hace 2017 años existe el Papa en la Iglesia y esta institución no se ha acabado. Por tanto, aquí habrá algo más que opiniones y gustos. Y ha habido papas de todos los tipos, buenos, malos, sabios, no pecadores. Pero sobre esta institución, sobre esta roca, la Iglesia se ha fundado. Y es muy importante que los católicos sepamos que nuestro amor al Papa tiene un fundamento de fe, en Cristo, que es la roca, no un fundamento de gusto, de capricho. Porque muchas veces esos gustos están filtrados por los medios de comunicación, por los intereses ideológicos, por muchas cosas que no son la verdadera fe de la Iglesia. Yo le pido al Señor hoy, finalmente, que nos revele quién es Cristo para nosotros, que nos revele la identidad del Señor que se hace presente en esta Eucaristía, que podamos nosotros confesarlo como Dios para que nos muestre cuál es nuestra misión en este mundo y que nos conceda amar al Papa como aquel que se nos ha dado para ser el fundamento de nuestra fe. Que la Virgen María nos ayude, así sea.